Bien, gracias a Dios. Vamos a continuar con lo que sigue, que es el servicio para los grandes. Vamos a seguir con el estudio, que alguien se acuerda cómo se llama el estudio, les acabo de decir en la mañana. La palabra del Señor. Aprendiendo directamente de la palabra De su boca. De su boca de Dios. Ok. Contextualizamos en la mañana que nosotros sabemos que la escritura, la palabra, es la voluntad de Dios. Esto es lo que el Señor nos dejó como ¿qué, señores? Como un manual, pero también se le conoce como una escritura o una palabra viva. ¿Sí? Pero muchos sabemos que estas escrituras fueron hechas contextualizando hechos y sucesos del pasado, pero que se siguen aplicando hoy en el presente. Entonces es increíble ver la similitud que puede tener lo que vivieron personas anteriormente con lo que están viviendo personas actualmente, y por otras tantas, muchas razones que a mí me encanta seguir hablando de ese tema al hablar de los misterios de Dios. Por eso es que se les dice que es una palabra viva. Pero, vuelvo a repetir, el Señor nos lo dejó como un manual. Entonces hay personas por ahí muy vivas que quieren ejercer esto al 100%. Puedo hablar en primera instancia de la religión de los judíos. Ellos nada más toman la mitad de la palabra, ¿sí? Y es su ley de ellos. Y está bien, Dios los rige a ellos bajo esa ley. ¿Ok? No aplica para todo el pueblo de Dios, no aplica para todos los hijos de Dios, solamente para su pueblo. ¿Y saben por qué? Porque ellos así lo pidieron, porque ellos así lo decidieron. Dice la palabra de Dios, por la dureza de su corazón. Hay una segunda parte, que es la mitad del libro, que habla no de una ley, sino de una gracia por parte de Dios. En el primer libro siempre se ha manejado que todos teníamos que hacer sacrificios, holocaustos para Dios. Pero Dios, al darse cuenta que nadie hacía caso, nadie lo buscaba, Dios nos la puso más fácil diciendo, voy a cambiar la ley por gracia. Y ahora, única y exclusivamente, todo ser crea que Jesucristo murió para que nosotros pudiéramos ser salvos y para que pudiéramos merecer la gloria de Dios, será salvo. Pero no nada más salvo. Viene una adhesión muy particular y muy especial, que es que a partir de ese momento de que nosotros creemos y confesamos con nuestra boca que Jesucristo murió para el perdón de nuestros pecados, en ese momento automáticamente somos ¿qué, Señor? Somos hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, muy interesante lo que hemos visto. Tengo una duda. Entonces los israelitas no están bajo la gracia. Es el pueblo escogido de Dios, pero son tan duros. De hecho, no sé si recuerden que la semana pasada nuevamente hubo ataques, ¿cierto? Fuertes. Entonces, ellos son muy duros de corazón. Ellos son un pueblo que decidió confiar en el Señor a su manera, pero siguen siendo personas muy duras. Muy duras, y solamente por esa dureza es que Dios los rige por ley. A ellos los rige el Padre. Por ley. Y nosotros, que no somos tan broncudos ni tan peleoneros, pero sí un poquito faltos de fe, por eso es que nos dijo, todo aquel que crea en su corazón, en su interior, lo que Jesús vino a hacer al mundo, la obra de Dios, automáticamente se convierte en hijo de Dios. Por eso es la diferencia. ¿Nos sirve la ley a nosotros? Claro que nos sirve. Y es general para todos. Los 10 mandamientos, más el que Jesucristo dejó, son y serán aplicables a nuestra vida. Porque es la voluntad
de Dios. ¿Vale? Pero bien, yo les comentaba que nuestro estudio se llama Aprendiendo directamente de la palabra o de la boca de Dios, porque les comentaba, Dios, a todos aquellos que hemos decidido rendir nuestra vida, que hemos decidido serle fiel y servirle, conforme vamos pasando pruebas, Dios nos pasa a todos por fuego, por desierto, para preparación de nosotros. ¿Ok? Permite que las cosas nos pasen. Pero a veces somos tan olvidadizos que en ocasiones llegamos a olvidar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es por eso que Dios ha instituido una constancia en nuestro aprendizaje, en nuestra formación. ¿Sí? De ahí que por eso es que muchas veces estamos pasando por pruebas, por situaciones, y lo único que Dios quiere es que justamente eso no pase, que se nos olvide quién es quien nos sustenta, quién es quien nos da la victoria y quién estará siempre al pendiente de nosotros. Los seres humanos por naturaleza, los padres, las madres a sus hijos, siempre los protegerán, siempre los cuidarán con errores, con fallas, a veces bajo una ideología un poquito fallida en decir, híjole, pues pase lo que pase, primero estará mi hijo. A veces pase lo que pase sobre mi esposo, a veces pase lo que pase sobre mi esposa, o sobre mis familiares, o sobre cosas. Y entonces estamos indirectamente muchas veces mandando un mensaje a nuestros hijos equivocados, porque lo que no podemos brincar jamás es la voluntad y la ayuda por parte de Dios en nuestras vidas. Dios es tan perfecto que a veces nosotros creemos que Él hace cosas para lastimarnos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir ese dicho coloquial que dice, Dios aprieta pero no ahorca? ¿Y saben qué? Dios no manda, Dios no aprieta, Dios permite y deja que las cosas pasen para que nosotros aprendamos. Hay algo muy cierto que en la Biblia vamos a entendiendo y vamos contextualizando en nuestra vida, que es, sin dolor no hay aprendizaje. Y saben, no lo instituyó Dios. El mismo hombre decidió que fuera así. Para que a mí yo pueda entender las cosas, voy a tener que sufrir. Fue decisión de nosotros. Hay quienes, a veces a mí me causa risa, pero he llegado a escuchar personas que dicen, no hombre, yo voy a estar en lugar de Adán y no manches, yo no hubiera caído tan fácil. Y a mí me da risa porque digo, si supieras, si entendieras la naturaleza misma del ser humano, a lo mejor hasta contigo nos digo mucho peor, ¿no? Esa es la verdad. Bien. Hemos recibido ya algunas instrucciones por parte de Dios, porque la intención de Dios es obviamente que lo conozcamos, obviamente que entendamos esto, pero lo he dicho a lo largo de estos estudios incansablemente, lo que Dios nos quiere mostrar de una manera muy hermosa es el rostro de su Hijo Jesús. Quiere que lo conozcamos en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder ser salvos. Porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder llegar a su presencia. Y desgraciadamente el ser humano, si no ve algo tangible, algo físico, le cuesta mucho trabajo creer que existe. ¿Cuántos hemos escuchado hablar de los ovnis? Pero los que no los hemos visto decimos, yo no sé si existan. La verdad es algo que no me interesa, ¿no? Pero los que aseguran haberlos visto, dicen, no, es que sí, yo ya lo vi, sí existe, y ahí están, y vuelan. Cada quien. Pero ese es un pequeño ejemplo de cómo somos en realidad, como sociedad, como individuos, como personas. Esa es nuestra manera de ver las cosas, hasta que las vemos. Por eso es que Dios dice, ok, quieren conocer a mi hijo, conozcan, investiguen, aprendan, escuchen, posteriormente, miren. Esa es la parte hermosa, esa es la parte linda que Dios tiene para nosotros, conocer a Jesús físicamente. Y si alguien no ha podido conocer al Padre, yo les puedo decir ahorita en este momento, con los que estamos aquí, voltea a su izquierda y vea a la persona que está a un lado. Voltea a la derecha, contempla a la persona que está a un lado de usted. Estará viendo
cada uno de los que están aquí sentados. Sí. Qué precioso, ¿eh? Increíble. Bien. En el primer estudio pudimos ver el libro de Habacuc, que es un libro relativamente muy pequeño. Pero ¿qué nos enseñó Habacuc? Ya lo hemos platicado, pero quiero seguirlo acentuando. Habacuc nos dejó tres puntos muy importantes. Tres puntos muy importantes. El primero, el increíble. Yo puedo tener la certeza de que yo puedo venir, puedo acercarme a Dios y puedo decirle, Señor, yo te he pedido y no has respondido. Ojo, porque esto se me había pasado a decírselos. No se trata de pelear con Dios. No se trata de quererle hacer manita de puerco a Dios. Y no se trata de reclamarle de alguna manera a Dios por lo que no ha hecho. Se trata de tener la confianza de acercarse a Dios. Así como viene un hijo y me dice, papá, ¿me puedes comprar una paleta? Papá, ¿me puedes comprar esa pizza? De esa misma manera, un hijo se acerca confiadamente. ¿Por qué? Porque sabe que su papá es su proveedor. Porque sabe que su papá puede de alguna manera hacerlo, ¿cierto? Con esa confianza un niño se acerca a su padre y le dice, papá, ¿me puedes comprar? De esa misma manera Dios quiere que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él. A veces yo les puedo asegurar que las cosas no están pasando única y exclusivamente porque no hemos tenido la confianza de decir, papá, ¿qué está pasando? ¿Okay? Ese es el primer punto que nos enseña Habacuc. El segundo punto nos está enseñando de alguna manera el Señor que las cosas pasan. Y recordemos que en ese libro el Señor le dice a Habacuc que va a traer a un pueblo que es muy fiero, que es muy feroz, que todo el mundo lo tiene por malos, ¿sí? Desastrosos. Y Dios menciona, y me encanta cómo lo van relatando cuando dice, y son capaces de construir y hacer y avergonzar a cualquier reino y rey. Nos está mostrando Dios que aún a pesar de que las cosas malas están pasando, a pesar de que hayan cosas y personas muy malas, Dios es capaz de usar a esas cosas y a esas personas para traer bendición a los demás, a la vida de las personas. ¿Cuántos no hemos escuchado una y otra vez escuchar a alguien decir, cuando Dios da una instrucción, hasta el diablo obedece? Y eso es nada más para que nos quede claro que no hay nada en este mundo que se le pueda resistir a Dios. Nada. Ni siquiera a su propio mundo. Y el tercer punto importante que nos deja el estudio con Habacuc es que no importando cualquier cosa que esté pasando en nuestras vidas, nosotros tenemos que confiar en Dios. Y dice la palabra en el tercer capítulo completito, es toda una adoración y alabanza de Habacuc hacia Dios. Dios nos está diciendo en sus propias palabras, tranquilo, va a pasar. Yo estoy contigo. Confía. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Eso es lo que Dios nos está diciendo a cada momento. Lastimosamente y tristemente, los necios somos nosotros. Pero me encanta que Dios nos está preparando para dejar de ser necios. ¿Sí? Posteriormente vimos otro estudio. Vimos a la mujer samaritana. Esa interacción que nuestro Señor Jesús tuvo con la mujer samaritana. ¿Y qué nos enseña eso que vimos ahí? Y a mí me encanta. No hay un lugar en este mundo, no hay un lugar en esta tierra donde nosotros nos podamos esconder de Dios. Aquel que piensa que se va a meter abajo de un puente para hacer cosas sin que Dios lo vea, están perdidos. Estamos perdidos. A Dios no hay nada que se le escape. Recordemos que por eso la misma palabra nos advierte. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. En todos lados, Amén. en todo lo que existe. Como Jonás, ¿no? Exacto. Que se quería esconder. Que se quería esconder. Entonces,
Y entendimos que Dios está en todos lados. Entonces, con esto, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios nos conoce? Sí. A totalidad. Mejor que cualquiera de nosotros. Muchos dicen, nadie me va a conocer mejor que yo mismo. Ay, hijo, qué equivocado estás. Porque si hay alguien que te conoce mejor que tú mismo, es tu creador, es Dios. Dios te conoce en su totalidad. Pero ¿a qué le agrada a Dios? Ese es el segundo punto que aprendemos de la mujer samaritana. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que seamos ¿qué? Honestos. Porque el Señor Jesús se estaba presentando con la mujer samaritana. Si supieras con quién estás hablando, si supieras que con aquel que hablas tiene agua de vida, tú serías la que le estaría pidiendo a él. El Señor presentándose. ¿Ok? Ahora tú dime quién eres. ¿Y qué le contestó la mujer? Sí, yo vivo aquí, vivo allá, vivo con un hombre, que no es mi marido. Y que en ese momento el Señor enfatizó, bien dices, el hombre con el que vives no es tu marido, porque anteriormente hubo... Y guau, eso de verdad rompe todo, porque digo, el Señor lleva la cuenta de todo, el Señor sabe todo, el Señor conoce todo. ¿Qué? Pero ¿qué es lo que el Señor, no tramposamente, porque si se dan cuenta y los que hemos podido leer ese pasaje nos damos cuenta que ahí no hay ninguna trampa, nada. El Señor es honesto, solo estaba esperando ver la honestidad. Y la mujer fue honesta con él, y entonces el Señor le dijo todo el plan que venía, todo el propósito de Jesús. A ti ya te dieron. Y le envió a su pueblo para que hablara. ¿Y saben lo que logró la mujer cuando empezó a hablar con mucha gente? Lo dice la palabra. Muchos, sin necesidad de ir al pozo y conocer a Jesús, creyeron. Eso es lo que nos deja la palabra. Eso es lo que nos enseña la palabra viva de Dios. ¿Cierto? Entonces es de esa manera como Dios nos está mostrando hoy, en este estudio, nos está acercando cada vez más. Nos está acercando cada vez más a tener esa comunión con Jesús. ¿Cierto? Vienen unas cosas más adelante impresionantes también, pero vámonos paso a pasito, vamos conociendo al Señor. Hoy vamos a conocer lo que el Señor nos quiere mostrar en este punto, en la historia de la vida de David y su suegro Saúl, el primer rey constituido ¿por quién? Por Dios, ungido por Dios, pero solicitado ¿por quién? Por la humanidad, por el hombre. Declarándose incapaces de organizarse, dijo, Señor, ponnos a alguien a que nos organice. El Señor dijo, ahí está. Entonces, todos conocen la historia de que David fue rey, todos conocemos que David fue un hombre conforme la voluntad de Dios. ¿Cierto? Pero finalmente, y digo con exactitud, un hombre. ¿Y qué es una peculiaridad que nosotros los hombres y mujeres, los seres humanos tenemos en relación con Dios? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en semejanza? El hecho de ser hombres, humanos, imperfectos, amén, falibles. Nos damos cuenta que aún a pesar de que ha habido gente en la historia ungida, tocada y escogida por Dios, al final del día le han fallado. Pero dándole una voltereta a todo esto y viendo que todos, porque no ha habido uno solo, mis hermanos, no ha habido uno solo, todos le han fallado. Esta es la parte hermosa. Dios ha sido fiel y justo, para a pesar de que todos tuvieron errores y que todos le fallaron, Dios a cada uno le dio su lugar, le dio su amor. Y por si no lo sabían, Dios también le entrega algo muy preciado que nosotros tenemos que atesorar aquí. Dios nos da su gratitud.
Aquí esa no se la sabía. A que Dios está agradecido con cada uno cuando es justo y le obedece. Y hacemos su voluntad. Dios, mi hermano, llévatelo hoy en tu corazón y en tu mente. Dios te lo va a agradecer. Y cuando nos habíamos imaginado que Dios nos iba a agradecer a nosotros. Nunca. Nadie nos había hablado. Muchos nos han hablado. En muchas iglesias se van duros y tendidos a hablarnos hacia el miedo a Dios. Y tenle miedo a Dios. Y tenle respeto a Dios. Y que a Dios no se le falta. Y a Dios se le obedece. Y si no, Dios va a hablar contigo y te va a condenar. Y entonces te meten el temor a Dios. Y en otras tantas iglesias, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, y no, tú obedeces a Dios y vas a ver que te va a ir bien en la vida, y vas a prosperar, y vas a tener dinero, y aprende a pedirle, pero correctamente a Dios. Si quieres una casa, no le pidas un cajoncito, pídele un casonón, no, ni un carro, ni una empresa. Mentiras. Nadie nos ha dicho, Dios no quiere nada, nada de nosotros más que nuestro respeto, nuestro amor, nuestra obediencia, nuestra gratitud. Y Dios va a hacer algo increíble e impresionante en tu vida, en la tuya y en la de cada uno de los que estamos aquí. Y Dios al final del día también te lo va a agradecer. Y eso no te lo enseño. Y hoy yo, para empezar, quiero compartirles este versículo, si son tan amables. Es Jeremías 29:11. Y se los voy a leer yo. Se lo voy a leer con mi Biblia de la versión actual. Ustedes me dicen cuando estén listos. Dulce, Elani. Adentro del refri de plátanos esos de fuera también. ¿Listo? 29:11. 29:11. Amén. 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 Bien, se los leo. Pongan atención, por favor. Dios hablando, ¿ok? Dice así. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Amén. ¿Qué les digo, mis hermanos? Yo no les puedo decir más. Dios hablando a la vida de cada uno, diciéndoles, porque yo sé el plan y el propósito que tengo para cada uno de ustedes. A veces, a lo mejor, en lo particular, Juan tiene un plan que piensa que Dios tiene un plan para él. Y yo estoy haciendo mi plan alternativo. Y yo creo que el Señor quiere que yo haga esto. Yo creo que el Señor quiere que yo haga lo otro. Espérate, no estés poniendo ideas en manos del Señor y te estés adelantando a los hechos. Primero, aprende a ser paciente. Primero, aprende a escuchar. Y primero, aprende a obedecer. 3 puntos importantes que tenemos que tener, ¿para qué? Para que el Señor empiece a obrar en tu vida. Con uno que te falte, estás incompleto. El Señor no puede empezar a obrar en tu vida. Por eso es necesario que el Señor nos pase por fuego. Por eso es que el Señor es necesario que permita que entremos al desierto. Porque en el desierto vamos a tirar todo. Vamos a soltar todo. Vamos a salir transformados. Convertidos. Dispuestos. Ay, hermano, pero yo creo que he oído gente que dice que constantemente están saliendo del desierto. No, tranquilo, no pasa nada. No son tantas veces. A veces salimos del desierto, pero es digámoslo en palabras coloquiales, fue el que se rajó y dijo, no, ya no quiero, y se salió. No terminó su proceso. Pero sí quiere terminarlo, el Señor lo va a volver a llevar a donde se quedó. Como cuando estamos viendo una película, y ahí en donde me quedé, me quedé aquí. Y le continúo. Eso pasa. Les hablaba de la importancia de no adelantarse, de no mal viajarse con las ideas. En esta porción de estudio que hoy vamos a tener, vamos a entender eso. David tuvo la oportunidad de agarrar al rey Saúl y acabar con su vida.
2 ocasiones. ¿Y saben qué hizo? El Señor tocó su corazón y dijo, no me corresponde a mí hacer eso. ¿A quién le corresponde? Si como humanidad lo analizamos, si como seres humanos analizamos, todos los problemas se acababan si en ese momento David mataba a Saúl, el rey, y lo estaba persiguiendo. Y yo me quiero imaginar como en el viejo oeste, yo creo que hasta recompensa había, ¿no? Por la cabeza. Entonces, dicen por ahí, o decimos en la actualidad por ahí, muerto el perro, Se acabó se acabó la rabia, ¿verdad? Entonces, qué fácil hubiera sido para David en ese momento decir, aquí se acabaron mis problemas. Y ay, pelear con la situación, decir, es que sí quiero acabar, pero Dios me está pidiendo, estoy aprendiendo de Dios. Y entonces David dijo, no, y hizo prácticamente una oración en ese momento para decir, no, paciencia, señores. Los problemas pueden estar ahí, los problemas nos pueden estar yo agarrando una tremenda revolcada. Paciencia, Dios está ahí, presente en todo momento, pero es necesario que eso pase porque hay un plan. Lo leímos ahorita en Jeremías, ¿cierto? Amén. Ok, sin más por el momento, vámonos. Les di a cada uno y les pedí a cada uno que leyéramos unas porciones específicas de la Biblia. Ahí vamos a entender cómo fue que se dio toda esta historia de David y Saúl, para poder entender lo que Dios nos está queriendo mostrar el día de hoy. ¿Ok? Entonces arrancábamos con mi hermanita Elizabeth, ¿verdad? Primera de Samuel 18:1. 18. Vamos a escuchar lo que dice. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta su espalda, su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Amén. Amén. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David, a su siervo. ¿Fue 18:1 del 1 al 4? Ajá. Sí, ¿verdad? Samuel 18. Del 1 al 5. Al 5. Ok. Aquí nos estamos dando cuenta del contexto de que Saúl le agarró estima a David. ¿Sí? Tanto que en el siguiente porción nos vamos a dar cuenta que él quería darle como dote a su hija. ¿Ok? Para de alguna manera amarrar a este muchacho que le caía muy bien y que veía que todo lo que David emprendía, David lo lograba, David prosperaba. ¿Por qué? Para entrar en contexto y entenderlo bien, porque siempre David todo lo que hacía lo ponía primeramente en manos de Dios. Amén. Siempre, muchos dicen por ahí, siempre la estrella de Dios estuvo en David, sobre David, siempre con David. Entonces Saúl le empezó a agarrar una estima, pero entró otro nombre ahí en particular, Jonatán. Jonatán es uno de los hijos del rey Saúl y va a jugar un papel muy importante en esta historia porque Jonatán, siendo el hijo del rey Saúl, era un ¿qué? Príncipe. Y por ende un heredero legítimo al ¿qué? Trono. Y entonces, ¿me das con mi cabeza? Porque entonces vamos a entender que David va a ser el rey en un futuro. No puedes andar Sí. en los hermanos. ¿Y dónde ¿Un quedaron los usurpador? demás? Ajá. No puedes andar. Un usurpador, entonces, ¿cómo creen que realmente Jonatán hubiera visto a David? ¿Como un enemigo? Como un enemigo. Pero todo lo contrario dice aquí, Jonatán amaba a David tanto
como a él mismo. Empezó a haber una amistad, señores, una amistad de verdad, de respeto tremenda, tremenda. Va a jugar un papel muy importante esa amistad en este estudio, ¿ok? ¿A quién le tocó el siguiente, que era del 28 al 29, comadrita? Primera de Samuel 18, 28 y 29. Dice, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Amén. Aquí ya pasó el tiempo, David ya estaba al servicio de Saúl. Vuelvo a contextualizar. Saúl de alguna manera quería agarrar al muchacho y decir que forme parte de la familia. ¿Por qué? Porque él ya sabía que de hace mucho tiempo atrás, de cualquier forma, el Señor ya había ungido también a David, y que había una promesa de que David sería el gobernante de Israel. ¿Okay? Pero ahí en ese momento todavía Saúl y toda esta situación estaba tranqui, no pasaba nada, todo bien. Pero llegó un momento en donde a Saúl le cayó la moneda, él la arrojó y le dijo, a ver, espérame, ¿cómo que rey? Y entonces él empezó a darse cuenta que David fue empezando a ganar respeto entre las tropas, los oficiales, los generales, la misma gente empezó a querer mucho a David. Y entonces el sentimiento de querer tenerlo de mi lado, de Saúl, empezó a transformarse en envidia. Y ahí empieza a jugar el papel importante de nosotros como seres humanos. Cuando a alguien le empieza a ir bien, empieza a tener envidia. Cuando alguien empieza a prosperar de alguna manera, no nada más. Fíjense qué doloroso y qué triste poner un ejemplo de este. Pero a lo mejor yo estoy enfermo. Y a lo mejor conozco a un amigo, vecino o familiar que tiene una enfermedad similar a la mía, pero él está empezando a evolucionar, a sanar, y yo no. Y entonces yo empiezo a sentir de mi propio amigo, vecino o familiar envidia. No nada más lo económico, la salud. A Saúl empezó a ganar la humanidad, empezó a envidiar a David por estas cosas. Vámonos con el siguiente. ¿A quién le tocó? Primera de Samuel 19 del 1 al 4. Anita, Anita, échanos la mano. ¿Qué dice Primera de Samuel 19, 1, 4? Vamos entendiendo, ¿no? Ya vamos agarrándole ahí. Saúl procura matar a David. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre procura matarte, por tanto cuídate esta mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Ok, en la versión nueva, o en esta versión dice: Saúl le comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David, ¿vale? Es exactamente lo mismo que acaba de leer Ana, pero cambia un poquito la traducción. Y aquí, antes de que continúe, nada más quiero hacer un pequeño paréntesis porque, ay, qué triste es la humanidad, qué doloroso es a veces, ¿no? Ahora con todo esto de la identidad de géneros y digamos en sus propias palabras, la homosexualidad, los homosexuales ocupan este tipo de textos y versículos para decir cómo es que había algo entre David y Jonatán. La Biblia es muy específica, nos maneja puntos como el de no conoció o conoció a su esposo o a su esposa. Hace énfasis a detalle, es decir, tuvieron relaciones
o se conocieron desnudos de una manera tan romántica, tan detallada, preciosa, tan sutil, ¿verdad? Tan limpia. Y aquí jamás en los versículos y en los textos se menciona que David y Saúl, o Jonathan, perdón, se hayan conocido y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas personas que se ocupan, o el enemigo ocupa personas para usar este tipo de versículos para decir, ya ven como si aquí dice claramente que él lo amaba. No nos distraigamos ni nos hagamos ideas tontas ni absurdas, ¿vale? Aquí es única y mente esa fraternidad que le tenía y esa lealtad que le tenía Jonathan a David, a pesar de que el heredero legítimo para el trono era Jonathan. ¿Ok? Entonces aquí vemos que ya de plano el enojo en Saúl ya, pum, se disparó, dijo, no, ya, lo voy a matar. Y se lo hizo saber a su hijo y a sus oficiales, porque alguien se tiene que hacer cargo de solucionarme este problema, pero yo quiero este chamaco ya muerto. Ya, ese celo, ese enojo de Saúl ya estaba desbordado. No lo puse para no entrar en detalles y desviarnos un poquito, pero más abajo la palabra nos detalla que el Señor permitió que un espíritu maligno entrara en Saúl, ¿sí? Para que él empezara a cocinar esto en su interior. ¿Por qué no lo puse, mis hermanos? Porque más adelante también hay un capítulo donde habla que Saúl va y consulta a una adivina. Y si algo tenemos muy en mente los hijos de Dios es que no nos es permitido, no nos es lícito por ninguna razón consultar ni adivinos, ni brujos, ni los que lean las cartas, ni los que leen el tarot, nada de eso. ¿Por qué? Porque no es voluntad de Dios. ¿Quieres conocer tu futuro? ¿Quieres conocer tu porvenir? Al principio lo dijimos, aprende a escuchar a Dios. Aprende a ser humilde y obediente y entonces vas a conocer el plan y el propósito que tiene Dios para tu vida. De otra manera, aquí no hay atajos. No hay otra manera y lo demás solamente serán engaños del enemigo para que caigas. Porque lo primero que él está haciendo es robarte tu bendición. Pero todo cae, todo queda en eso, ya lo sabemos. Sino el enemigo quiere borrarnos completamente de la faz del planeta. Él vino a robar, matar y destruir. Amén. Que no quede huella de nadie. Entonces, ¿vale? Nada más quería yo contextualizar esto porque nada tiene que ver con el estudio, es importante aclarar, ¿vale? Siguiente, ¿a quién le tocó Primera de Samuel 24, del 3 al 6? A mí. A usted, hermanita. ¿Qué nos dice Primera de Samuel 24, del 3 al 6? Dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Amén. Primera vez que David tiene a su merced a su enemigo, a su peor enemigo. ¿Sí? Y rápido remonto todo. David ya está ungido por Dios. David ya había una promesa para David de gobernar Israel. ¿Sí? Pero su mayor problema ahorita de David era Saúl, el rey actual. ¿Cierto? Ahí me llamó la atención que dice que entró y se cubrió los pies, pero la realidad es que Saúl entró a esa cueva, dice la palabra, a hacer sus necesidades. ¿Sí? A hacer sus necesidades. Imagínense ustedes la escena de que David está ahí, el otro está en lo suyo, y David se acercó
le cortó por ahí un pedazo de la toga para llevársela y decirle, mira quién estuvo a un ladito tuyo y ni cuenta te diste, compadre. Ahí estaba yo. Pero me encanta cuando dice la palabra, pero David sintió remordimiento. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, porque todo el mundo anda diciendo, ay sí, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero andan cargando a su muñeco para allá y para acá, su muñeco, pues sus imágenes y todo ese tipo de cosas. Y a veces son de yeso y a veces está aquí metido. ¿Ah? Un Dios idealizado. Que eso también es idolatría, pensando en un Dios idealizado. Pero entonces muchos dicen, no, yo sí, yo quiero a Dios y yo hago esto. La realidad es que nuestro invitado especial, quien nos visita cada domingo y está aquí en medio de nosotros, es el Espíritu de Dios. Amén. Es el que nos da estos sentimientos de que cuando yo voy a hacer algo malo, el Espíritu dice no. Y sentimos miedo, sentimos duda, sentimos remordimiento. ¿Okay? El Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros, corrigiéndonos. Me llama mucho la atención porque no se menciona al Espíritu Santo hasta el Nuevo Testamento, hasta la partida de Jesús. Pero entonces, si el Espíritu Santo de Dios se menciona en el Nuevo Testamento, ¿quién ayudaba a David para que sintiera estos sentimientos de remordimiento? El Espíritu de Dios. Dios mismo. Amén. Dios ha sido el mismo ayer, Amén. hoy y siempre. Siempre. Gloria a Dios. Se pone padrísimo esta poco. Sí, ya estamos bien picados. Ya. Ok. Primera de Samuel 24, 3, 6 fue el que nos leíste, ¿verdad, hermanita? Ujú. Y vamos a terminar con el pastor nos va a hacer favor de leer Primera de Samuel 26, 7 al 11. ¿Listo? Listo, pastor, cuando quieras. Nada más aclárame, ¿es Abisai o Abisai? Avisai. Abisai. Pero no lleva acento en ahí para que diga Abisai. Probablemente en tu Biblia no se lo pusieron. Digo porque la traducción es Abisai, con Y al final. Es Abisai. A lo mejor es por eso, porque es latina. Ajá. No, Ajá. es Y. No Yo es- tengo el latín. ¿Sí? Sí, yo también la en Reina Valera y en esta es exactamente lo mismo. Pero, pastor de tu ronco pecho. David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en la tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Déjame matarlo de un solo golpe de lanza, lo dejaré clavado en el suelo. Y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y añadió, tan cierto como que el Señor vive, que Él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en su batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que está en su cabecera, y vámonos de aquí. Amén. Nuevamente David, Tuvo la oportunidad. teniendo la oportunidad de dar la instrucción de que acabaran con sus problemas. Y nuevamente, el sentimiento. ¿De quién? Ya lo dijimos. ¿De parte El de quién? Espíritu de De Dios. parte de Dios diciéndole, aguanta, espérate. Como dirían los gringos, take it easy, tranquilo, hay un plan. Mis hermanos, aquí hacemos un alto a la historia y entendimos el contexto de cómo se dio todo esto entre David y Saúl. Entendimos que que David pudo haber tomado la vida de Saúl y acabar con sus problemas, pero no era la voluntad de Dios, porque Dios lo estaba preparando, y yo me puedo imaginar, y ustedes ahora lo van a entender.
Saúl, de ser un hombre ungido por Dios, ¿qué hizo? Empezó a gobernar mal. Empezó a hacer su voluntad. Dejó de consultar a Dios para empezar a consultar otras deidades Como que se llenó de soberbia, ¿no? que nada tienen que ver con lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida. Por eso era muy importante, mis hermanos, que David viviera todo este proceso y que Dios lo detuviera cuando él estaba a punto de hacer lo que la carne nos dicta. ¿Sí? ¿Para qué? Para que aprendiera. ¿Para que aprendiera a qué? A que no se hace tu voluntad, sino la de Dios. Amén. Y que nada va a pasar desapercibido. Dios se va a encargar de arreglar las cosas. Pero tenemos que aprender a ser pacientes. Quiero rematar la historia para que analicemos ya los puntos finales y con eso estaríamos terminando este estudio. Con la parte, creo yo, culminante de bueno, ¿y qué pasó? Vamos a hablar de la muerte de Saúl. Dios no permitió en ningún momento que David se manchara las manos. Ojo con eso. No tuvo que hacer absolutamente nada más que ser obediente a la voluntad de Dios. Y Dios al final del día es fiel y justo y honesto para decir, yo tenía un compromiso moral contigo. Y hoy es el día en donde tú recibes tu premio. Hoy es el día en donde yo cumplo mi promesa en tu vida. Lo hizo rey. ¿Cierto? Pero ¿qué pasó con Saúl? Dice, imagínense ya la escena, están embroncados. Los peores enemigos de Saúl eran los filisteos, hombres sanguinarios. Quiero pensar que en aquel entonces eran como los vikingos que nosotros hemos visto en la tele, algo así los filisteos, ¿no? De unos amigos enormes, tremendos, fuertotes, peludos, así. ¡Ay! No. Tremendos estos amigos. Dice, imagínense ya enfrascados en una batalla a punta de trancazos, flechazos, espadazos, lanzazos, de todo, hasta pedradas, yo creo. Dice, ¿Pero qué? O sea, ¿aquí va a seguir? perdón, vámonos a Primera de Samuel 31. Y va a ser del 1 como al 7, si no mal recuerdo. Ustedes me dicen y me arranco. Amén. ¿Listo? Amén. Cierren sus ojitos, es más, si quieren. Dice, los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron en el monte Gilbao. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos, lastimosamente a Jonathan y a Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero, saca la espada y mátame, no sea que lo hagan esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a mi costa. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Palabra de Dios. Amén. Fin. No tuvo que hacer absolutamente nada David por querer solucionar por sus propios medios su problema, su más grande problema. Porque si pensamos a un principio que el gigante Goliat fue el peor problema que tuvo que enfrentar David, mis hermanos, hoy acabamos de entender que no, nada que ver. Tuvo que enfrentarse a un rey y aguantar todo lo que el rey, imagínense el poderío de un rey, tropas, ejércitos, un pueblo completo. Persecución. Un solo hombre. Obviamente en la historia Amén. se fueron aunando más gente a David. ¿Sí? Recordemos la cueva de Adulán. ¿Sí? Así terminan los problemas. Dios
solucionando las cosas, Dios dándole fin a las cosas. Me encanta porque, vuelvo a repetir, Dios jamás dejó que David se ensuciara las manos equivocadamente. Lo único que tuvo que hacer David fue ser paciente, ser obediente. Tener paciencia. La vida de David cuando huía de Saúl nos enseña varias lecciones valiosas sobre la fe, sobre la paciencia, la integridad, pero sobre todo la confianza en quién? En Dios. En Dios. Amén. La fe en Dios en medio de la adversidad. Ese es el primer punto que nosotros tenemos que atesorar en nuestra vida. A pesar de ser perseguido por un rey, David confió en que Dios tenía un plan para él. Esta situación lo empujó a depender completamente de Dios, quien le había prometido que sería rey, y su fe fue puesta a prueba en múltiples ocasiones, pero David perseveró. Y ese es el énfasis que vuelvo a repetir que yo quiero darle. Aún a pesar de que estamos luego a veces bien embroncados con las cosas económicas, de salud, yo sé que muchas veces con las situaciones como lo de la casa, que de repente ya se me hinchan ahora los pies, infinidad de cosas, incluso en el trabajo. Tenemos que estar firmes. Y lo primero que tenemos que poner en Dios. Y miren, mis hermanos, si algo les puedo decir que de verdad es algo que cuesta muchísimo decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Ay, güey. Amén. Y no la mía. Y eso de verdad es bien difícil, es bien duro. Aceptar que quien tiene el control de las cosas es Dios y no nosotros. Que le queremos a veces arrebatar el volante para conducir nosotros. No, vete por acá, está más parejito. Dios tiene el control de las cosas. Amén. Punto número 2. Paciencia ante la prueba, ante las pruebas. David esperó años antes de que la promesa de que él sería el rey, llegara o se cumpliera. Durante este tiempo, aunque tenía oportunidad para matar a Saúl y tomar el trono, eligió no hacerlo, demostrando paciencia, respeto por el tiempo de Dios. Y vuelvo a repetir, otra de las cosas que nos cuesta mucho trabajo es decir, decimos bien fácil, no, tranquilos, el tiempo es de Dios. Sí, se dice bien fácil. Espera el tiempo de Dios. A mí me ha tocado, hermanos, cuando llevo un montón de prisa en la canita, el micro no pasa, yo nomás estoy así, mamá, no pasa. Si tuviera mi carro. Si tuviera ya mi carro, algún día Dios, Él sabe por qué hace las cosas. No, y luego el tráfico. La gasolina. La gasolina. Ah, muchas cosas. Entonces, se dice muy fácil, pero esperar el tiempo de Dios. Mis hermanos, qué difícil es. Y lo hemos vivido en carne propia. Y para eso estamos todos aquí en la iglesia, porque si algo instituyó Dios es a la iglesia. ¿Pero para qué? Para que nos apoyemos los unos a los otros. Amén. Para que nos escuchemos los unos a los otros. Somos como un pequeño buzón, digo, en este caso somos una iglesia pequeña. Somos como un pequeño buzón en donde, hermanos, oren por mí, apóyenme, sufran conmigo. Amén. ¿Cierto? Eso es lo que Dios quiere. Que nos conozcamos, convivamos, pero sobre todo que entre todos tenemos la gloria y el nombre de Dios. Amén. Amén. Punto número 3. La integridad y la compasión. David tuvo varias ocasiones para vengarse de Saúl, pero prefirió actuar con integridad en 2 ocasiones importantes, cuando pudo haber matado a Saúl en la cueva y mientras dormía, que fueron los pasajes que leímos. David decidió no hacerlo diciendo, no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Esto muestra su respeto por la autoridad de Dios y su compasión incluso hacia su propio enemigo. Amén. Hoy día muchos de nosotros podemos decir, ay Señor, en la semana tuvimos el versículo del día, en donde hablaba justamente de los enemigos y donde el Señor nos aclaraba, ¿verdad? Que decía que los planes de nuestros enemigos contra nosotros no perdurarán ni prevalecerán, Amén. porque Él está
con nosotros. Pero muchas veces nosotros vemos a nuestros enemigos como nuestros semejantes. O mejor aún, o más bien dicho, nosotros vemos a la gente que son nuestros semejantes, los vemos como nuestros enemigos. Ay, es que el vecino de allá me tira mala onda y viene y me deja aquí su basura y entonces es mi enemigo. Pero ¿ves qué? Estás ante un hijo de Dios y Dios te va a castigar. Tampoco nos hagamos cuestiones mentales que nada tiene que ver, ¿sale? Porque Él también es un hijo. Probablemente es descarriado, probablemente, con muchas dudas. Pero tiene la oportunidad, si no lo es, tiene la oportunidad de convertirse en un hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, mis enemigos no son ni mis vecinos, ni mis parientes, ni nadie en general semejante o similar a mí. Entonces, ¿quiénes son mis enemigos? Las huestes, las deidades, las potestades, Satanás. Satanás tiene un plan. Hoy sí se divirtieron de lo lindo, llorando. ¿Ah? Satanás tiene un plan para cada uno de nosotros en robarnos la bendición. Nuestra bendición, la oportunidad de tener una vida eterna. Él es el verdadero enemigo. ¿Cómo lo va a lograr? No derrotando yo a la carne y haciendo lo que lo que David no hizo. No dejándose llevar por los instintos, no dejándose llevar por la carnalidad ni por la humanidad, sino en todo momento siendo obedientes a Dios. ¿Cómo cuesta, mis hermanos? Yo lo sé, soy humano también. Y me cuesta muchas veces, a veces no dejarle la mano pegada allá al claxon para que se me atravesó. Me llega a pasar y miren que aquí está mi mujer que no me deja mentir de verga. Me dice, ya, tranquilízate. Y yo así de, ay, es que no puede ser. Me gana a veces la humanidad. Tenemos que luchar día a día con esa debilidad, con esa carnalidad. Nos cuesta mucho trabajo, pero no veamos a nuestros semejantes como nuestros enemigos. Nada que ver, ¿eh? Ay, que porque mi compañerito de trabajo se me queda viendo bien gacho. ¿Y saben qué? Me tiene una envidia. Pero yo sé que el Señor va a darle su castigo a mi enemigo. No, es nuestro enemigo. Él es, si no es, hay que ponerlo en mano de Dios para que se convierta y sea hecho un hijo de Dios. Es nuestro enemigo. Tu enemigo ya lo dijimos. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne, sino contra quién. ¿Okay? Huestes y potestades. Amén. Amén. Eso es lo que Dios nos está mostrando. 4. Humildad y dependencia de Dios. A pesar de ser el ungido de Dios, David no se adelantó a los planes divinos. Reconoció que debía esperar en Dios y dejar que Él lo guiara hasta el trono. Esto revela una actitud de humildad y sumisión a la voluntad de Dios. ¿Okay? Fíjense qué detallado es ese punto y qué complicado es, porque nosotros pensamos que humildad es someternos a decir, ay, no, yo podría comer carne de la cara, pero no, ¿cómo voy a comer carne de la cara? Soy humilde, voy a comprar el tacito con hueso. Eso no es humildad, mis hermanos. Ah, no, es que en el mercado vi una camiseta Christian Pior y está cara, pero está bonita, pero es Christian Pior. Entonces yo voy a comprarme esa porque pues ni modo de que me compre la del tianguis. Eso no es humildad, hermanos, de verdad, no es humildad. Entonces, no contextualicemos las cosas de a veces ser avaros y no decir... Miren, si algo que a lo mejor muchos no entienden es, ustedes observen yo no les digo un millonario, observen a un multimillonario y cómo se visten. El dueño de Apple, que ya falleció, Steve Jobs, hizo famosísimos a los tenis New Balance, que hoy en la actualidad ya son un poquito caros, pero en su momento eran como comprarse los del tianguis, o sea, muy baratos. Y el señor andaba con sus tenis New Balance y una camisa que probablemente no pasaba los 150 pesos.
que es la que usamos abajo de la camisa o de la playera. Sí, eran pantalones que ni siquiera eran Versace. Pero se sentía a gusto. Ajá, ahí está el punto. Ahí quería llegar, te me adelantaste, mi hermanita, pero no se trata de portar marcas, no se trata de portarme lo más caro, ni lo más elegante. Digo, las mujeres tienen eso de, ay no, yo sí ropa de diseñador. Ustedes créanme, y se los voy a decir con todo el amor del mundo, ¿Me lo y compro en con Liverpool? todo O sea, el amor tianguis. que Dios les tiene. Ustedes se ven guapas con lo que se pongan, de verdad. ¿Qué se toma? Con lo que se pongan. Pero las mujeres, ay, el maquillaje y la ropa de aquí, la ropa de está bien, está bien. Yo eso no lo juzgo, solamente les digo, entiendan, Dios las ama con lo que se pongan. Amén. ¿Sí? Y al igual a nosotros los hombres. No necesitamos traer ropa de marca, no necesitamos comprando las cosas caras, porque el no hacerlo, eso no es humildad. Ya me hice Humildad ahorita, es reconocer. ya no le digas que se ponga otras. Humildad es reconocer que yo me equivoco todos los días. Y muy probablemente en este momento no me equivoqué, pero en un minuto y medio Ya me la regué. equivoqué. Y decir, sí, me equivoqué de verdad. Y reconocerlo. Eso es humildad. Humildad es reconocer que yo necesito de la ayuda de Dios, porque si yo lo intento hacer por mis propios medios, no voy a salir de donde estoy. Y no sé a qué me refiero con decir salir de donde estoy, porque yo no sé de dónde quiera salir o cada uno quiera salir. Pero por nuestros propios medios no lo vamos a lograr, si no reconocemos que necesitamos ayuda. Eso es humildad. Y fue lo que David hizo. Él entendió perfectamente que el tiempo era de Dios, que el quitarle delante de él, de sus enemigos, era voluntad de Dios. Iba a hacer lo que Dios le iba a hacer. O iba a hacer, no él, no por sus medios, no a su manera. Eso es humildad. Y el punto número 5, amistad y lealtad. Durante este tiempo, la relación de David con Jonathan, el hijo de Saúl, se destacó como un ejemplo de amistad leal y desinteresada, a pesar de que Jonathan era el heredero legítimo al trono. Apoyó a David, demostrando que su amistad estaba basada en el amor, en el respeto y no en los intereses personales. ¿Amén? Yo tengo la amistad del pastor no por lo que el pastor me pueda brindar, no por lo que el pastor me pueda dar, sino por lo que el pastor representa. Tenemos relativamente años de conocernos y la amistad empezó a darse. Hoy día estamos aquí porque el Señor tenía un plan para nosotros, como grupo, como equipo, hoy día como compadres, que nos decimos compadres porque bueno, finalmente aquí en la sociedad, la salida de la niña, entonces nos decimos compadres, pero es una manera de entrelazar y estrechar todavía más la relación de amistad que tenemos, mi familia y la de él, ¿cierto? Y de la misma manera, tengo a mi comadre, tengo a mi otra comadrita, ¿sí? Que son para mí personas muy importantes también, que cuando no las vemos, pues nos preocupan, ¿vale? Cuando vemos que están atorados en algo y no avanzan, nos preocupan. De alguna manera estamos vinculados unos y otros porque hay una fraternidad y una lealtad que no se puede comprar, y no es por lo que nos podamos brindar los unos a los otros, no es bajo ningún interés, es única y exclusivamente por amor, por lealtad, por respeto, por la voluntad de Dios. Y así yo creo que duraremos, si Dios lo permite, mucho tiempo más, apoyándonos los unos a los otros. Amén. Amén. En resumen, la vida de David, mientras huía de Saúl, nos enseña a confiar en Dios en medio de las dificultades, a actuar con inteligencia, con integridad, a ser pacientes y a esperar el tiempo de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Bien, mis hermanos, díganme. El número 1 se me fue. El punto número Ajá. 1, te lo repito, es fe en Dios Ujú. en medio de la adversidad. Gracias. Bien, mis hermanos, aquí nuevamente Dios nos ha hablado directamente a nuestros corazones, nos está haciendo una perspectiva cada día más grande de lo que Él quiere para nosotros. Hoy
increíblemente nos enseñó que tenemos que tener autocontrol. No lo vamos a lograr solos. Para eso nos dejó un ayudador. Amén. 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 Pero tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de ese ayudador, si no, esto no va a jalar. Exactamente. Seamos humildes y reconozcamos que tenemos la necesidad de la ayuda de Dios. Amén. Mis hermanitos, por mi parte, el día de hoy es todo. Me gustaría que me dieran la oportunidad de orar por la congregación en general. Y de esa manera terminamos el servicio para dar paso a lo que sigue, que es Amén. darle gloria a Dios.